Hey familia, ¿cómo están? Qué alegría poder comunicarme con ustedes. Lo prometido es deuda y aquí estamos para poder estar compartiendo un poco de la palabra de Dios y juntos poder estar caminando esta jornada en el libro de Juan, un libro muy precioso y creo que hay muchas cositas que podemos estar aprendiendo y edificando y creciendo unos a los otros. Pero antes de comenzar, me gustaría hacer una oración, agradecerle a Dios por este tiempo y pedirle sobre todo que nos ayude, que me ayude a mí, porque como les comenté, es bien extraño para mí estar hablando a un micrófono, pero que nos ayude Dios y que nos dé la libertad, tanto emocional como mental, de poder estar compartiendo la palabra de Dios y al mismo tiempo poder estar entendiendo todo lo que vamos a estar estudiando en esta jornada. ¿Ok? Entonces les invito, si pueden, oremos al Señor brevemente. Padre amado, te agradecemos, oh Dios, en este tiempo, Señor, que nos permite de poder estar estudiando tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que es necesario que yo disminuya, Señor, que el Señor crezca en nuestros corazones. Espíritu Santo, ilumina, Dios, nuestras mentes, ilumina nuestros corazones para que vengamos a entender tu palabra, Señor. No permita, Señor, que nada ni nadie, Señor, venga a estorbarnos este tiempo, Señor, y que podamos crecer, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Lo deseo es amarte, servirte y honrarte, Señor. Bendice a mis padres, a mi familia, Señor, a mis sobrinas, a mi hermana y a todo familiar y amigo, Señor, que tal vez pueda estar escuchando este audio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hacemos entonces con el libro de Juan, versículo 1. Dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios. Es muy curioso que Juan, el autor de este libro, comienza expresándose de una manera tan directa y práctica. Va directo a la yugular, sin rodeos, sin presentaciones, sin nada. Normalmente muchos autores se identifican, dan un saludo, dicen algo, pero él va directamente al punto, como si tuviese prisa, como que quiere comunicarnos rápidamente lo que tiene que decirnos. Y él comienza con un texto que es uno de los, tal vez uno de los más importantes del Nuevo Testamento, porque en ese texto podemos descubrir, él nos muestra la divinidad de Cristo. En esto se basa estos versículos y han sido ampliamente usados a través de los siglos para poder defender la divinidad de Cristo basado en estos versículos. Fíjese que dice, en el principio, vamos a repetirlo, existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La pregunta que nos aparece es, en el principio de qué? ¿De qué principio está hablando Juan? Y inevitablemente podemos decir de que Juan está interconectando o está asociando directamente con el primer versículo de la Biblia. Recuerdan, Génesis 1.1 comienza muy parecido. Génesis 1.1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Fíjese que usa la misma palabra principio y después dice Dios creó. En el Génesis, cuando vemos ese Dios, está escrito en plural, o sea, significa de que había más de una persona envolvida en esa creación. No creemos, no somos los que creemos en diferentes dioses, no somos politeístas, sino que creemos en un único Dios, pero en tres personas. Yo sé que a veces es un poco complicado hablar sobre esto, porque es un misterio que a veces es difícil de entender, pero a lo largo de la Biblia podemos ver esta revelación tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y de los primeros versículos del Génesis ya Dios nos manifestaba y nos enseñaba de que es un Dios y tres personas. Por eso es que la palabra Dios está en plural en ese Génesis 1:1. Y esa palabra principio Juan la vuelve a utilizar en este primer versículo. ¿Por qué? Porque él quiere manifestar y enseñarnos de que Jesús estaba en ese principio, en el principio de todas las cosas,
creando todas las cosas, de esta manera defendiendo la divinidad de Jesús. Ya había sido antes profetizado por Miqueas de que habría de venir alguien de que estaba, que existía desde los principios. Fíjese, yo había separado aquí en el libro de Miqueas en el Antiguo Testamento. Fíjese lo que dice en el versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces ya en el Antiguo Testamento se estaba anunciando de que vendría alguien que viene desde la eternidad, desde el principio de todas las cosas. Y esa palabra eternidad necesitamos también entenderla, porque en eso se basa uno de los atributos más importantes de Dios, y es que Dios es eterno. ¿Y qué significa ser eterno? Es un atributo de Dios único, únicamente de Dios, que no está comunicado para ningún ser humano. Hay algunos atributos de Dios de que sabemos de que Dios lo ha comunicado eso a los seres humanos, como por ejemplo el amor. El amor es un atributo de Dios, pero Dios lo ha comunicado o lo ha compartido con los seres humanos y somos capaces de amar igual que Dios. Bueno, no igual, pero amamos. Entonces es un atributo de Dios que fue comunicado, se dice comunicado, compartido. Pero hay muchos atributos de Dios que son únicos de Él, y la eternidad es uno de ellos. Pero a veces podemos preguntarnos, ¿cómo así que la eternidad es única de Dios? ¿Es que acaso nosotros no somos eternos? ¿Es que acaso cuando morimos se acaba nuestra existencia o existe algo más de la muerte? Bueno, la Biblia enseña de que sí, de que existe. Somos infinitos, somos eternos en el sentido de que a pesar de que nuestro cuerpo físico muera, nuestro espíritu, nuestra alma vivirá eternamente. Vivirá eternamente con Cristo o vivirá eternamente en el infierno. Pero vivirá en ese sentido eternamente, o para un castigo eterno o para la vida eterna. Entonces, parece un poco confuso. ¿Somos o no somos eternos? Y la respuesta es que no. En realidad, somos eternos a partir del momento que comenzamos a existir. Pero previo a eso no existíamos. Todos nosotros, desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, comenzamos a existir y a partir de ese momento somos infinitos o tenemos una vida eterna, sea para condenación o sea para vida eterna. Pero Dios no. Dios nunca tuvo un inicio. Por eso es que ese atributo de eternidad es único en Él. Él nunca tuvo un inicio y nunca tendrá un fin. Entonces Él existía desde antes de todas las cosas. Entonces cuando Génesis dice en el principio Dios creó, ese principio que también aparece aquí en Juan, es el principio de todas las cosas. El principio del tiempo incluso. El tiempo fue creado en Génesis 1:1 y a partir de ese tiempo es que Dios organizó toda la creación. Bueno, Juan nos está diciendo de que Jesús estaba en ese principio y no apenas estaba en ese principio, sino que él ya existía antes de ese principio. O sea, teniendo un atributo que es único y exclusivo de Dios, que es la eternidad, manifestando así la divinidad de Cristo. Fíjese que él usa la palabra verbo. ¿Okay? Él usa la palabra verbo. Y esto ha causado un poco de confusión para algunos y necesitamos entender el contexto por qué que Juan escribe el verbo y no escribe directamente Jesús. Él podría haber hecho eso, ¿verdad? En el principio existía Jesús y Jesús estaba con Dios. Él podría haberlo hecho así, facilitar mucho más las cosas. Pero necesitamos entender un poco el contexto y qué lo llevó a escribir el verbo en vez de Jesús. Y el contexto es el siguiente. Recuerde que Juan, cuando escribió en el primer siglo, existía
muchos filósofos griegos, recuerden que la cultura griega era muy presente en esos tiempos, dominaba en todo el imperio romano, y a pesar que Roma conquistó Grecia, pero la cultura y la filosofía griega se quedó en Roma y conquistó las mentes y los corazones de los romanos, del imperio romano en su totalidad. Y los griegos, como grandes pensadores y grandes filósofos, ellos siempre quisieron entender esto de la vida o de la vida después de la muerte y qué había más allá. Y ellos desenvolvían diferentes tipos de pensamientos y filosofías que muchas de ellas chocaban con la verdad de la palabra de Dios y chocaban con el Evangelio. Pero ellos en su mayoría creían que existía un ser supremo, una divinidad. Ellos eran politeístas, creían en muchos dioses, pero había un especial que ellos creían de que era un ser supremo que estaba sobre todo el universo y que él era el creador de todo ese universo. No lo conocían, pero sabían de que debía de existir. Era un Dios que ellos lo llamaban con el nombre de Logos. ¿Okay? Ese era el nombre el cual ellos usaban, Logos. Y ese Logos es la palabra verbo en la traducción. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, en su original está escrito la palabra Logos. O sea, en el principio existía el Logos. Y el verbo y el Logos estaba con Dios. Entonces, ese Logos es lo que los filósofos griegos creían que era ese Dios del universo. Principalmente los grupos de filósofos llamados de gnósticos. ¿Okay? Así se llamaba ese grupo de filósofos que entraron incluso en la iglesia con sus pensamientos y su forma de pensar. No confundamos gnósticos con agnósticos, ¿okay? Porque agnóstico es una palabra que ya es más común para nosotros, ¿verdad? El agnóstico es toda persona que dice que no sabe si Dios existe o no existe. Es diferente del ateo. El ateo dice categóricamente de que Dios no existe. Pero sabemos que eso es tontería total porque no es honestamente, intelectualmente honesto. Porque para tú decir de que Dios categóricamente y absolutamente no existe, significa de que tú mismo tienes el poder de la omnisciencia para poder saber todo y la omnipresencia para poder haber estado en todos lugares y determinar de que Dios no existe, ¿verdad? Es como si yo dijera que no sé, que en todo el universo no existe una piedra de 20 colores, digamos. Yo digo, no existe en todo el universo esa piedra de 20 colores. Y tú me preguntarás, pero ¿tú cómo lo sabes? ¿Acaso tú has estado en todos los rincones del universo para poder determinar o para poder ser tan absoluto con esa expresión? Y la respuesta es que no, claro que no. Entonces sería necio de mi parte poder afirmar algo así. No tenemos capacidad de afirmar algo así. Bueno, de la misma forma, el ateo cuando afirma categóricamente de que Dios no existe, realmente no está siendo intelectualmente honesto. Es por eso que muchos ateos ya no dicen que son ateos, sino que dicen que son agnósticos. La palabra gnosis significa conocimiento. Entonces, digamos que no saben, no conocen, no saben si existe o no existe Dios. Entonces, es así como ellos lo interpretan. Pero no es esa palabra, ¿ok? La que estoy diciendo yo que era ese grupo de filósofos, sino que le quitamos la A y simplemente gnósticos. Era ese grupo de filósofos. Y esa palabra logos fue traducido en nuestro castellano como verbo o como palabra. Su significado viene a ser literalmente eso, un verbo, una palabra. Pero para los filósofos, ese logos era esa divinidad o ese Dios creador, y ellos pensaban de que ese Dios creador que estaba en todo el universo y que estaba en todas las partes del universo
era un Dios impersonal. Y Juan lo que viene a decirnos aquí es, no, fíjese, ese Dios, ese logos que ustedes creen que existe, no es un Dios impersonal, muy por el contrario, es un Dios personal. Y Él estuvo y anduvo y caminó con nosotros. Entonces lo que Juan está haciendo es primeramente defender la divinidad de Cristo y decirle a esos filósofos de que ese logos que ellos creen que es el creador de todas las cosas, que ellos creen que es impersonal, es personal, y Él lo pudo ver con sus propios ojos y Él estuvo con Él. Y ese logos es Dios desde el principio, porque Él estaba con Dios y Él existía desde antes. Entonces eso es muy interesante poder entender ese contexto para poder entender por qué que Juan escribió la palabra verbo y no colocó Jesús directamente. Y para que no nos quede más duda de que si esta palabra verbo significa Jesús o no, vayamos a una confirmación aquí en el libro de Apocalipsis, escrito justamente por el mismo Juan, ¿verdad? En Apocalipsis 19, capítulo 13, él está hablando aquí de un jinete blanco que Jesucristo dice en versículo 13, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, de esa forma podemos confirmar de que esa palabra verbo realmente se estaba refiriendo a Jesús y que él llamaba a Jesús el Verbo de Dios en algunas ocasiones. ¿Ok? Entonces, este versículo primero nos habla sobre la divinidad de Jesús. Fíjese, el Verbo estaba con Dios y no apenas estaba con Dios, sino que el Verbo era Dios. ¿Ok? El Verbo era Dios. Versículo 2. ¿Ok? Mira lo que estaba escrito aquí. Y Él estaba en el principio con Dios. Recuerde lo que hablamos de Génesis, de que la palabra Dios está escrito en plural. Bueno, Jesús estaba en ese Génesis 1:1. Versículo 3. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y eso es muy importante. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él, y sin Él nada hubiese sido hecho. En otras partes, la Biblia dice de que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. De manera que Cristo es el autor de todas las cosas. Es el propósito de todas las cosas y es el medio por el cual todas las cosas fueron creadas. Versículo 4. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres y en Él estaba la vida. No apenas la vida física, sino también la vida espiritual. De manera que nuestra vida física nacimos por voluntad del propio Cristo, del propio Dios. Él fue quien nos creó y no a nosotros mismos, como dice la palabra también. Él nos creó desde el vientre de nuestra madre. Fue posible que vivamos gracias a Él. Y no apenas la vida física se la debemos a Él, sino también nuestra vida espiritual. Después, cuando lleguemos al capítulo 3 de Juan, entenderemos un poco mejor sobre esta nueva vida, sobre este nuevo nacimiento, pero se lo debemos todo a Él, tanto nuestra vida física como nuestra vida espiritual. Y dice que Él es la luz de los hombres. Versículo 5. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Él es la luz del mundo y la luz que brilla sobre las tinieblas. Y un comentario sobre esto es de que a veces pensamos de que existe una guerra entre la luz y las tinieblas, pero en realidad no es así. La luz y las tinieblas no están en batalla. La luz llega y las tinieblas simplemente desaparecen.
¿verdad? Porque, como dicen en la física, ¿verdad? La luz existe y la luz no existe, sino que la luz existe y las tinieblas no existen, porque las tinieblas en realidad es la ausencia de luz, pero la esencia que existe es la luz. Así también como el frío, ¿verdad? Existe el calor y el frío es la ausencia del calor. Así como un hueco en una cerca. Podemos ver el hueco, pero el hueco en realidad no existe, sino que el hueco es la ausencia de una parte de la cerca. Bueno, de la misma forma, cuando encendemos una luz sobre la oscuridad simplemente desaparece. Y esa luz que brilla sobre las tinieblas que eran nuestro corazón, nuestras vidas y continúa siendo sobre este mundo, esas tinieblas, brilló sobre nosotros. Y nosotros pudimos ver luz y la luz resplandeció sobre nosotros. Pero aún hay muchos que están en tinieblas que no comprenden la luz del Evangelio porque esa luz aún no ha brillado sobre sus corazones. El Espíritu Santo no ha iluminado sus pensamientos al punto de que puedan entender esta palabra poderosa de Dios. Es por eso que lo que estamos comentando y hablando en este momento no es comprendido por todos. Y es una locura para muchos, ¿verdad? Es una locura. Y cuando nos escuchan dicen, bueno, estos fanáticos, estos locos, estos que no entienden nada. Pero para nosotros es extremadamente claro la revelación del Evangelio. ¿Por qué? Porque la luz nos iluminó y las tinieblas que existían en nuestro corazón desaparecieron. Y ahora que podemos tener la luz, podemos ver el camino correctamente y podemos andar por ese camino que Dios quiere que andemos. Es muy fácil eso. Y en el Salmo 119 dice que lámpara a mis pies, a mis caminos, es tu luz, su palabra, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos esto. No, no nos demoremos más y continuemos. Versículo 6. Vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Este Juan no es Juan el discípulo, el apóstol que está escribiendo este libro, sino que este Juan que se menciona es el Juan, el que bautiza, el Juan el Bautista. ¿Ok? Este vino como testigo para testificar de la luz. ¿Quién es la luz? Es Cristo. ¿Ok? A fin de que todos creyeran por medio de él, no algunos, sino que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Entonces el autor del libro se preocupa en dejarnos claro de que Juan el Bautista no era él la luz, sino que él vino como testimonio de la luz que iría a venir, que era Jesucristo. Versículo 9. Existía la luz verdadera al venir al mundo, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero todos los que recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Okay? Vamos a comentar el versículo 11 que es muy importante y dice, voy a repetirlo, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Es muy revelador este versículo. ¿Qué significa a los suyos, a los suyos? Parece un trabalengua, ¿verdad? Muy fácil. A lo suyo vino. ¿Qué cosa era lo suyo? La creación. Recordemos, ¿verdad? Como leímos, Él creó todas las cosas. Y si Él creó todas las cosas le pertenecen a Él. Entonces, a lo suyo vino significa Él vino a su creación, Él vino a sus criaturas. Él vino al mundo entero para revelarse. Y los suyos no le recibieron. ¿Y quiénes son esos suyos? Su pueblo. En ese entonces era el pueblo de Israel.
Recordemos que Israel fue separado, fue elegido por Dios para poder servir de sacerdote delante de Dios y poder mostrar y enseñar al mundo quién era Dios. Infelizmente, los israelitas fallaron en muchas de esas metas que Dios les había colocado. Y una de esas grandes fallas de Israel es que no pudieron ver la luz de Cristo y ellos no recibieron a Jesús como el Mesías prometido. Ellos tenían un Mesías que estaban esperando que llegase porque ya había sido profetizado en el Antiguo Testamento en muchas partes de la Biblia. Ese Mesías vendría a rescatarlos, a salvarlos, a redimirlos, y ellos esperaban ansiosamente ese Mesías. Pero la forma como ellos lo estaban esperando no era realmente como la revelación de Dios nos mostraba que debería ser. Ellos tenían un Mesías en la mente político que vendría a libertarlos del yugo de opresión que estaban sufriendo por el Imperio Romano. Recordemos que ellos estaban sometidos al Imperio de Roma, no eran libres. Y en la cabeza de ellos el Mesías tenía que libertarlos de esa opresión política que estaban sufriendo. Entonces, cuando Jesús vino a querer mostrarles que la verdadera libertad que ellos necesitaban tener no era sobre la opresión romana, sino sobre el pecado, que ese sí es el verdadero opresor de nuestras almas y nuestros corazones, y en ese sí que estamos encadenados y no podemos hacer nada y ver nada de las cosas de Dios por causa de ese pecado, en ese yugo que Él vino a libertarnos realmente. Pero los israelitas, los judíos, no querían entender eso, no quisieron ver, de manera que ellos rechazaron a ese Mesías que se le estaba presentando, a ese Mesías que tanto anhelaban y que tanto esperaban. Lo rechazaron. ¿Por qué? Porque no era como ellos querían que fuese. De manera que eso fue el gran pecado en sus corazones. Pero nosotros no somos muy diferentes, ¿vio, familia? No somos muy diferentes. Porque Dios es Dios y Él se presenta y Él es como Él tiene que ser. Pero nosotros en nuestra mente, en nuestros conceptos, queremos un Dios que se adecue a nuestra forma de ser y a libertando de las cosas que nosotros queremos ser libertados, o que nos dé las cosas que nosotros queremos que Él nos dé. De manera que así como los israelitas rechazamos a Dios, porque ese Dios que se nos presenta en el Evangelio no es el mismo Dios que yo deseo tener. Porque yo quiero un Dios que me complazca, yo quiero un Dios que me dé todas las cosas, yo quiero un Dios que me dé dinero, que me dé riquezas, que me dé fama y que no me limite, digamos, entre comillas, las cosas y los deseos de esta carne, de este mundo que yo quiero hacer. Y es por eso que no lo acepto, es por eso que no, que lo rechazo, ¿verdad? Así como ellos lo hicieron en el pueblo de Israel. Pero Dios es Dios y los planes de Él son sus planes y Él es como Él es. Él no puede mudar por nosotros, somos nosotros los que tenemos que mudar nuestra forma de pensar y dejar de construir ídolos y dejar de construir nuestro propio Dios y aceptar el Dios verdadero y el Evangelio y su palabra que nos viene a enseñar. Entonces los judíos no lo aceptaron. Es por eso que dice que los suyos, porque recuerden que Jesús es judío, Él vino como judío, Él vino como israelita de la tribu de Judá, y sus propios compatriotas, su propio pueblo, que había sido separado por Dios desde Abraham y había sido dado una promesa para ellos, ese mismo pueblo rechazó a Jesús el Mesías. De manera que el versículo 12 nos abre una ventana para todos los demás, que no somos judíos, que no somos israelitas. Dice, pero a todos los que le recibieron le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a todos los que creen en su nombre. ¿Quiénes son todos esos todos que tienen el derecho de ser hijos de Dios? A todos los que creen en su nombre. Qué maravillosa palabra, qué verdad tan linda de la palabra de Dios, qué promesa tan grandiosa que se nos presenta delante de nosotros.
el privilegio de que podamos ser hijos de Dios simplemente con creer en el unigénito Hijo de Dios y recibirlo como nuestro Señor y Salvador. Aquí viene la pregunta que a veces he recibido o a veces ustedes han escuchado decir de que todos somos hijos de Dios. No sé si hay alguien aquí que tal vez ha pensado de alguna forma o piensa de esa forma de que todos somos hijos de Dios. Pero la realidad no es esa. La palabra no enseña de que todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios. ¿Ok? Eso sí somos. Todos somos criaturas de Dios. Pero el Hijo de Dios es dado ese derecho a aquellos que creen en su nombre. Y fíjese que creer también, y eso también lo muestra la revelación de Dios, no es simplemente creer, yo creo y ya soy hijo de Dios. Es un poco más profundo que eso. Después, en otros versículos más adelante, vamos a entender mucho mejor eso. Pero creer no significa, yo creo y ya, entonces soy hijo de Dios. No. Creer es obedecer, creer es amar, creer es seguir sus estatutos, creer es poder entender lo que Dios quiere mostrarnos. Eso es creer en la Biblia. ¿Ok? Eso lo significa creer. Entonces, esas personas, esos hombres y mujeres vienen a ser hijos de Dios. Después también en el Nuevo Testamento se nos revela de que se nos dio el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Esa palabra espíritu de adopción significa de que a pesar de que se nos llama hijos de Dios, en realidad venimos a ser como hijos adoptados, porque el único hijo verdadero de Dios es Jesucristo. ¿Cierto? Él es el unigénito de Dios. Y nosotros venimos a ser hijos de Dios a través de la adopción de Dios sobre nuestras vidas, a través y por los méritos de Jesucristo. En el Imperio Romano, que fue en el tiempo que se escribió este libro, los hijos que eran adoptados tenían absolutamente todos los derechos de un hijo verdadero. Y nos llama eso mucho la atención porque en nuestro contexto un adoptado es como menos que un hijo legítimo, ¿verdad? A veces no les damos o no creemos que tienen los mismos derechos y a veces los minimizamos un poco. Nadie quiere ser un hijo adoptado, ¿verdad? A veces bromeamos y decimos unos a otros, hermanos, tú fuiste adoptado. Estamos diciendo, tú eres menor que yo, tú eres menos que yo. Pero en el contexto romano no era así y en la Biblia no significa, no tiene ese contexto. ¿Por qué? Porque piensen conmigo. Nosotros como hijos naturales, nuestros padres no escogimos ser hijos y los padres también no escogieron quién iría a venir. Un padre o una madre no tiene el poder de escoger si quiere tener un niño o una niña, no tiene el poder de escoger si qué tipo de cabello va a tener o qué color de piel va a tener, qué carácter va a tener, qué ojos va a tener, en fin, cualquier que sea de las características de este niño, los padres simplemente no tienen el control. El niño nace y debemos de amarlo de la forma como él es. Pero un hijo adoptivo no es así, ¿verdad? Los padres que adoptan a los hijos, ellos procuran a este niño o a esta niña y ellos lo ven antes de adoptarlo. Ellos lo tocan antes de adoptar. Ellos ven sus características antes de adoptarlos. Y eso hace con que esa adopción tenga un valor tremendo, porque el padre escoge a quién va a adoptar. ¿Va? El padre es quien escoge, el padre, la madre, esa familia, escoge al niño que quiere adoptarlo. Cuando lo escoge, lo está escogiendo por las características y de la forma como viene. Y eso es tremendo porque nos enseña y nos dice de que Dios nos escogió y nos amó. Aunque éramos como éramos, Él nos amó y Él nos perdonó y Él nos mostró a su Hijo
unigénito. Y todas nuestras rebeliones, todos los defectos que había y existía, todos los pecados que había en nosotros, fueron cargados en su Hijo Jesucristo. Y Él fue el que llevó todo nuestro pecado, y sobre su espalda que fue castigado todo nuestro castigo. Entonces, el ser hijos de Dios es mucho más que una simple palabra. Es un privilegio tremendo, porque Dios nos buscó, Dios nos escogió, Dios dio su vida para que nosotros podamos ser hijos de Él. ¿Ya paraste para pensar eso? Él no necesitaba hacer nada. Él continuaba siendo Dios. Él no nos necesitaba, pero nosotros sí lo necesitábamos a Él. Y Él te escogió a ti y Él me escogió a mí para que podamos ser hijos de Él. Y lo único que tenemos que hacer es recibir ese regalo de Dios, ese presente, y decir: yo me humillo, reconozco mis pecados y te acepto y creo en tu Hijo como mi único y suficiente Salvador. Versículo 13 dice que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne, sino de la voluntad de Dios. Así es lo que estábamos diciendo. El capítulo 2 dice que la salvación viene de Dios. Nosotros no teníamos cómo salvarnos, gente. No existía capacidad ni una en nosotros de poder ser salvos. Estamos completamente sumergidos en nuestros pecados y deleites, la Biblia nos dice. Éramos esclavos de nuestra voluntad. No podíamos entender ni ver a Dios, así como muchas personas hoy aún lo son. Y la voluntad de Dios fue esa, de venir a buscarnos, ser hijos de Él. Entonces la salvación, el principio de salvación es completamente de Dios, y no existe nada, ni un mérito en nosotros sobre esa salvación. Él puso la voluntad, Él puso el hacer, Él puso a su Hijo para que muriese por nosotros. Él hizo todo, y lo único que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestros brazos. Y es más, no solamente nos dio la salvación, sino que también nos dio una herencia eterna en los cielos, porque nos ha hecho coherederos con su Hijo Jesucristo. Amén. Continuamos. Versículo 14, ¿verdad? Dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces ese Jesucristo, Dios, se hizo carne. Y era una de las cosas que los gnósticos también decían que no era posible. Porque para los griegos, en esa época, la materia era completamente corrompida, corrupta, y que no podía existir nada en la materia que sea bueno. Entonces nuestro cuerpo físico era malo. Y ellos creían que solamente el alma que era pura y era buena, y que todo lo físico era malo. Entonces ese concepto del evangelio de que Dios, que es bueno, se encarne en un cuerpo que para ellos era esencialmente malo, era un choque para ellos. No lo comprendían, no lo entendían y no lo aceptaban. Pero aquí el autor nos dice de que sí, Él se hizo carne, porque para Dios el cuerpo no es malo. El cuerpo es parte de nosotros. Nuestro yo no es simplemente nuestra alma. No es de que, bueno, este cuerpo no tiene valor ninguno porque se va a morir, se va a hacer polvo y va a dejar de existir, y lo único importante es nuestra alma. No, para Dios nuestra alma y nuestro cuerpo es igual de valioso. Tanto así que la Biblia nos dice que todos resucitarán de los muertos. Todos. Unos resucitarán para ser glorificados y vivir eternamente con Dios, y otros serán resucitados para ser condenados eternamente. Entonces los condenados no son condenados apenas su alma, sino que serán condenados un día juntamente con su cuerpo. Y nosotros tendremos nuestro cuerpo resucitado,
glorificado, donde no habrá más dolor, donde no habrá más enfermedad, donde no nos pongamos más viejitos, donde no nos quedemos calvos, donde no habrá defectos en nosotros, sino que podremos ser perfectos juntamente con nuestra alma, porque nuestro yo es completo. Alma, cuerpo, espíritu, o alma y espíritu. Alma y cuerpo, perdón. ¿Ok? Entonces el verbo Jesús se hizo carne. Y esa encarnación es tremendamente importante para nuestra salvación. Porque esa encarnación significa de que Jesús se hizo uno igual que nosotros. Es un poco a veces difícil para nosotros comprender. Yo creo que más adelante vamos a tratar un poco más y vamos a detenernos un poco más para estudiar esta verdad de la palabra. Pero Jesucristo fue 100% hombre y 100% Dios. Su naturaleza divina y su naturaleza humana estaban en la persona de Jesús. Entonces Dios en su naturaleza divina se encarnó y al encarnarse se creó una naturaleza humana, 100% humana, ¿verdad? Entonces en Jesús habitaban las dos naturalezas, la divina y la humana. Y Él se encarnó para poder ser nuestro representante. Porque delante de Dios, Romanos dice de que Él es el segundo Adán. Así como Adán, que era nuestro representante ya en Génesis 6, cayó, ¿verdad? En pecado, Génesis 3, perdón, en pecado, Él nos representaba y ese pecado recibimos de herencia ese pecado y todos fuimos contaminados por ese pecado. De la misma forma Jesús, el segundo Adán que nos representa, de esta vez el puro y sin pecado, nos representa delante de Dios. Más adelante aprofundaremos un poquito más sobre esto. ¿Okay? Y dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Esa palabra habitó en su original tiene el entendimiento de una palabra que era usada en el Antiguo Testamento que se llama tabernáculo. ¿Qué cosa es un tabernáculo? Tabernáculo era una tienda, era como especie de una tienda, un acampamento. No existía templos. En el principio, cuando Dios llamó al pueblo de Israel y lo sacó de Egipto a través de Moisés, Dios le dijo a Moisés, Moisés, prepara una tienda y en esa tienda colocarás el arca de pacto y mi presencia estará dentro de esa tienda. Entonces Dios también ordenó de que todo el pueblo viviese alrededor de esa tienda. Esa tienda estaba, ese tabernáculo estaba en el centro y alrededor de forma circular habitaban todas las demás tiendas de las personas. Entonces todos habitaban y el tabernáculo era el centro de la ciudad, el centro del pueblo, el centro de los israelitas. Y dentro de ese tabernáculo estaba el arca de pacto y la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar. Y una vez por año sabemos que el sumo sacerdote entraba en ese lugar para ofrecer el sacrificio por los pecados una vez por año, ¿verdad? Entonces esa palabra tabernáculo es usada aquí no exactamente porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo en griego, pero esas sociedades se usaban en el mismo sentido. Entonces, digamos que dice así, y tabernaculó entre nosotros. O sea, que Cristo Jesús, que es la presencia plena, absoluta de Dios, así como la presencia estaba en el tabernáculo junto con el arca de pacto, en Jesús está la plenitud de Dios y Él es el tabernáculo que habita entre nosotros y dice que vimos la gloria. Así como en el Antiguo Testamento la gloria de Dios se manifestaba en ese tabernáculo, la gloria de Dios está ahora en Cristo, en ese tabernáculo que camina entre nosotros y dice, y vimos su gloria como
el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Detengámonos un minuto en esa palabra gracia y verdad, porque ella es muy importante, porque son los pilares del ministerio de Jesucristo. La gracia y la verdad. Las dos caminan inseparablemente una de la otra, y nosotros debemos de entenderla e imitarla. ¿Qué significa gracia? Gracia sabemos que es un favor inmerecido. ¿Verdad? Gracia es un regalo, un favor que no merecemos y lo obtenemos no por nosotros o por lo que somos, sino simplemente porque alguien quiso dárnosla, sin importar nada. Apenas nos dio ese favor inmerecido. Y verdad, bueno, todos conocemos el significado de la verdad. Entonces es muy importante las dos palabras, porque si separamos la gracia de la verdad, esa gracia se puede convertir en un, qué sé yo, un libertinaje, por ejemplo, o en una fiesta, digamos, incontrolable, donde se puede aceptar de todo tipo de cosas. Por ejemplo, hay muchos predicadores que sus predicaciones se basan únicamente en la gracia, y hay una doctrina incluso que enseñan que es una distorsión de la palabra que se denomina la gracia o la hipergracia, esa gracia abundante, y que solamente predican sobre eso y dicen de que podemos venir y podemos hacer lo que querramos, que podemos ser como seamos, no importa lo que hagamos, que Dios siempre nos va a amar, y como Dios siempre es amor, entonces siempre nos va a perdonar porque su gracia es abundante. No importa cuántas veces pecamos, no importa si no nos arrepentimos de nuestros pecados, no importa si no queremos mudar nuestras vidas, si no queremos ser transformados, esa gracia nos va a perdonar siempre. Incluso llegan al punto de decir de que todos los seres humanos un día irán a ser salvos sin siquiera haberse arrepentido de sus pecados y reconocer al Señor Jesús como Salvador. Es una distorsión tremenda de la palabra, pero esa gracia, pasa eso cuando la gracia está separada de la verdad. ¿Verdad? Al mismo tiempo, la verdad, si está separada de la gracia, se vuelve muy fuerte, se vuelve muy condenatoria, se vuelve muy tirana muchas veces, porque es así, la verdad es la verdad. Y si no viene con la gracia, puede lastimarnos y puede castigarnos. Por ejemplo, la verdad es que nosotros somos merecedores. Esa es la verdad, ¿ok? La verdad de Dios dice de que nosotros, por cuanto pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y que nuestra recompensa, nuestro salario es la muerte espiritual eterna. Esa es la verdad del Evangelio. Y si nos basásemos y si esa verdad estuviese separada de la gracia, nosotros no tendríamos salvación ni opción de salvar. Pero Jesucristo vino a traer esa verdad con gracia. Entonces Él nos presenta sí la verdad, nos dice sí, tú eres pecador, sí, tú no mereces la salvación, sí, tú mereces ir al infierno, pero, y nos muestra la cruz. Aquí está la cruz y aquel que murió en ella, que a través de su gracia, de su compasión, de su misericordia, de su benevolencia, nos ofrece el perdón de nuestros pecados, y a través de esa gracia, de ese sacrificio inmerecido que recibimos, o que Jesús tuvo, recibimos esa gracia inmerecida y podemos acceder a esa salvación. Entonces son los dos pilares del ministerio de Jesús. Gracia y verdad caminan juntas, y nosotros tenemos también que aplicarlas en nuestra forma de entender la Biblia y en nuestra forma de vivir. Practicar la gracia con otros y practicar la verdad con otros. Versículo 15. Vamos a intentar ir más rápido, que nos hemos demorado mucho. Dice: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este era el que yo decía, el que viene después de mí y es antes de mí. La palabra
La palabra clave aquí es esa aquí, testimonio, palabra testimonio. O sea, Juan el Bautista fue uno de los testigos de que Jesús era el Mesías y era el Hijo de Dios y era el Dios que se encarnó. Hay 5 testigos, la Biblia manifiesta, y más adelante también vamos a estudiarlo. 5 son los que dan testigos de que Jesús es Dios verdadero y Juan el Bautista es uno de ellos. Él vino antes de mí. Y la pregunta que nos hacemos es cómo que Jesús vino antes que tú, Juan Bautista, si tú eres mayor que Jesús. Recordemos que Juan Bautista es el primo hermano de Jesús y que ese Juan era mayor que Jesús, nació antes que Jesús, 6 meses si no me equivoco, antes de Jesús. Entonces Jesús era el primo menor. ¿Y cómo entonces, siendo el primo menor, podía ser antes de Juan? Si no es porque ese Jesús es el eterno Dios que ya hablamos al principio, ¿verdad? Dice, porque era primero que yo, manifestando la eternidad de Jesucristo. Versículo 16, pues de su plenitud todos hemos recibido, ¿qué cosa nuevamente? Gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés. La verdad y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Una vez más, detengamos un minuto. La ley de Dios, los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos que conocemos y otros más, fue dada a Moisés por Dios. Pero esa ley que era la verdad de Dios, ella nos condenaba. La ley, los mandamientos, no podían salvarnos. La propia palabra en Romanos, por ejemplo, nos enseña eso. La ley nos servía apenas como un indicador. Era como una maestra. La ley nos indicaba en lo que estábamos mal. La ley nos llevaba también a Dios, pero no nos podía salvar. Nadie ha sido salvo por la ley. Todos han sido salvos a través de la fe en Jesucristo. Entonces, la ley fue dada por Moisés, esa es la verdad, pero la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Entonces, la ley nos condena, pero la gracia y la verdad de Jesucristo nos salva. Es el paquete completo. La ley de Moisés era apenas la verdad, pero no podía salvarnos. Ahora Jesús vino a traer no apenas esa verdad, sino también la gracia. Entonces en Jesús tenemos la gracia y la ley, que es la verdad, juntas, caminando juntas, y la fe en ese Jesucristo nos puede salvar. Y con esto terminamos. Versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. ¿Quién él? Jesús ha dado a conocer al Padre. Nadie conoce al Padre si no es el unigénito de Dios, porque Él ha estado con Él desde la eternidad. Y ese unigénito que se encarnó nos dio a conocer al Padre. Felipe en una oportunidad le preguntó a Jesús, Jesús, ¿cuándo vamos a ver al Padre? Muéstranos al Padre. Jesús le dijo, Felipe, ¿a cuánto tiempo estoy con ustedes y ustedes me están preguntando que quieren ver al Padre? El que me vio a mí ha visto al Padre. Esa es la manifestación de Jesucristo, porque el Padre y yo somos uno. Ese es el misterio de la Trinidad. Es una unidad compuesta, ¿verdad? Es una unidad de 3 personas. Es un único Dios en 3 personas. Y si queremos conocer al Dios Padre, si queremos conocer al Espíritu Santo, estudiemos a Jesús. Estudiando y conociendo a Jesús, sus palabras, su forma de ser, sus reacciones, sus comentarios, todo. Cuanto más estudiemos de Jesús, más podremos conocer la plenitud de Dios, la plenitud del Padre. Para conocer a Dios y el Padre, tenemos que estudiar profundamente la vida de Jesús. Bueno, gente, yo creo que me he extendido un poco hoy, pero a los poquitos vamos resolviendo ese tema. Espero que hayan entendido
Con que hayan entendido el 50% me alegro. Pero por favor, mándenme alguna pregunta, algún comentario. Fija, no entendí esa parte aquí. Puedes rehacerlo, puedes enviarme un nuevo audio y con gusto lo estaremos haciendo. Ok, familia, me alegra muchísimo poder estar compartiendo esto con ustedes y espero que sea de bendición. Así es que todavía tenemos mucho por delante y nos estamos viendo en los próximos audios. Ok, familia, chao.